De dar paso a nuestra siguiente entrevista y saludo cordialmente a la doctora Aribel Contreras, analista de asuntos globales, hoy refiriéndose justamente a este tema. Doctora, bueno, en primer lugar, la pregunta aquí de cajón que cabe es, ¿qué representa esta visita de Joe Biden a territorio ucraniano? Muy buenas tardes, saludos cordiales desde Quito, Ecuador. Muy buenas tardes, Néstor, un gusto saludar. Y sin duda, esta visita es sumamente emblemática. No es casualidad, es totalmente planeada, que se dé a escasos días, por un lado, del primer aniversario terrible y lamentable de la guerra en Ucrania. Hoy se festeja el Día del Presidente allá en la Unión Americana por motivo del natalicio de George Washington. Y también estamos ya prácticamente a horas de que sea el 9º aniversario de esta pues conocido por el suceso del Maidán, el Euromaidán, que lamentablemente en Ucrania perdieron la vida una gran cantidad de personas en el año 2014. Entonces, es una visita que viene a posicionar el apoyo no solamente de la Unión Americana a Ucrania, sino de Occidente. Faltaba Joe Biden que visitara Ucrania, a la luz de que a lo largo de estos 12 meses, pues ya Zelensky había recibido a bastantes mandatarios. Es una señal clara hacia el Kremlin de que no importa que se cumpla este primer año, que sean 365 días, porque va a contar con el respaldo de Estados Unidos en cuestión de ayuda monetaria, pero también ayuda a través de equipo y capacitación a los soldados ucranianos para hacerle frente a esta ofensiva militar rusa, Néstor. Sin embargo, doctora, me gustaría también preguntarle si considera usted que esta visita pudiera añadir más tensión a Europa y sobre todo también a Rusia. Por supuesto, de hecho las alarmas se encienden cuando siempre hay un tipo de visita al interior del territorio ucraniano. En la mañana estaba leyendo que el periódico español El País reportaba que se tuvo que avisar al Kremlin horas previas a la visita de Joe Biden para que supiera el Kremlin que iba a estar ahí, nada más y nada menos que Joe Biden. Estamos, por supuesto, en un escenario donde cualquier movimiento por parte de Rusia, pero también de China, Estados Unidos, cualquier hilo que se jale, por supuesto que genera un tsunami político. Y a la luz de esta situación que estamos viviendo, no solamente en Ucrania, sino en la coyuntura que estamos palpando, pues tenemos un termómetro geopolítico que se mueve y se enciende ante cualquier movimiento de este tablero que se está viviendo. Así que se tiene que mover todo con cautela, no solamente en cualquier visita, sino lo que se diga en cualquier tipo de mensaje a la prensa, pero también en redes sociales, porque cualquier movimiento falso, Vladimir Putin pudiera interpretarlo de una manera como un ataque que ya no solamente lo ve por parte de los aliados de Ucrania, sino de cualquier otro tipo de actor político o no político. Así que, sin duda, hoy tiene que caber más que nada la mesura y la prudencia, Néstor. Doctora, ¿derecho legítimo del presidente Biden de visitar a un aliado o una provocación a Moscú? No olvidemos que tiene grandes intereses personales la familia Biden a la luz de los negocios que tiene su hijo allá en Ucrania, en estas empresas que manejan gasoductos. Así que ojalá más bien pudiéramos decir que era verdaderamente una visita de Estado y no una visita de cuidar intereses familiares. Pero por supuesto que este tipo de visitas generan tensión al interior del Kremlin, pero también Vladimir Putin ha recibido algún tipo de visitas por mandatarios de Occidente, todo a la luz de abonar, por supuesto, a propiciar el diálogo para llegar a un acuerdo de negociación. Sin embargo, esta visita de Joe Biden pues no es precisamente para negociar y alcanzar la paz, sino para atizar más el fuego a través del financiamiento, a través de esta proveeduría, para no dejar solo a Zelensky ante esta lamentable situación. Pero por supuesto que cualquier cuestión, palabra o acción de Joe Biden tiene que ser medido con un termómetro muy cauteloso, porque Putin todo lo pudiera interpretar como que se desea escalar esto a niveles, como antes él lo ha dicho, pues que es una
guerra frontal, es un choque de trenes con todo Occidente, porque como todos sabemos, Néstor, aunque el campo de batalla lamentablemente es el territorio ucraniano, es un choque de trenes con todos los países de Occidente. Ahora bien, doctora Contreras, estuve revisando información en las últimas horas y veía que uno de los pedidos del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tiene que ver con armas de largo alcance. ¿Eso también podría añadir mayor tensión o podría generar que eventualmente, de ser aceptado este pedido a Estados Unidos y que este pedido también pueda ser trasladado a otros países aliados, pudiera generar una escalada mayor de las acciones bélicas en Europa, con el riesgo también de que se extienda a otras zonas? Por supuesto, Néstor, desde el día 1 de esta terrible guerra, hemos visto que algunos países han sido celosos en ver de qué manera van a enviar material, equipo, porque la ayuda de Zelensky ha sido muy clara en esta última gira que estuvo visitando el Reino Unido, Francia, pero también estuvo en Bélgica, donde decía que quería ayuda ahora para el combate aéreo, estos misiles de largo alcance, porque básicamente todo su frente había sido vía marítima y terrestre. Sin embargo, el hecho de que ahora ya se estén hablando de otro tipo pues de armamento para que pueda hacer frente, esto lo interpretó Vladimir Putin y dijo que entonces realmente era una agresión por parte de otros países con respecto a él. Sin embargo, sabemos que Putin en eso, que es como todo un estratega, sabe cuidarse muy bien de no todavía meterse con alguno de los 30 países miembros de la alianza militar conocida como la OTAN, porque al interior hay todo un protocolo que se puede accionar, ya sea el artículo 4 o 5, donde cualquier agresión que se considere a uno de sus miembros será considerado una agresión conjunta, de manera colectiva. Entonces, por supuesto que ahorita muchos países, entre ellos Alemania, pero también Polonia, han sido muy cautelosos en ver qué tipo de equipo van a enviar, porque lo que menos quieren es justo meterse en estas líneas sensibles, históricas, pero también militares con Rusia, porque sabe perfectamente Rusia que todo esto es equipo de Occidente, como también es sabido, y no es un secreto, de que Irán da proveeduría de drones y que aunque el silencio se dice, también se especula que ha habido cierto apoyo por parte del gobierno chino en esta guerra. Entonces estamos viendo que de manera invisible y de manera indirecta hay una gran cantidad de países involucrados en esta guerra que lamentablemente cada vez vemos más lejos la posible solución pacífica en esto. A propósito también de una posible solución pacífica, permítame también trasladar este conflicto armado a nuestra región, América Latina. Desde su punto de vista, los líderes de América Latina, llámense mandatarios principalmente, pudieran jugar algún papel mucho más protagónico en la búsqueda de un eventual desescalamiento de las acciones bélicas, ¿o cree usted que América Latina no tiene mucho que ver ya en la parte de toma de decisiones frente a todo esto? Me encanta tu pregunta, Néstor, porque sin duda todos los líderes deberían de asumir su rol y su responsabilidad por ser miembros de lo que es la Carta de las Naciones Unidas de 1945, donde establece que es responsabilidad no solo de la ONU, sino de los países miembros de preservar la paz y la seguridad internacional. No nada más es de ver de lejos, lavarse las manos y a ver qué pasa. La afectación económica ha sido a nivel global y por lo tanto cualquier mandatario que considere en su sano juicio que lo más importante es abonar a la paz, ya sea fungiendo como mediador por intereses, como lo ha hecho finalmente Erdogan de Turquía, o no por intereses directos, finalmente es responsabilidad de todos los mandatarios, no solamente al interior del grupo de los 7 o el grupo de los 20 o ahora el grupo de los 77, donde Cuba preside. Me parece que debe de ser una corresponsabilidad de todos los líderes, por eso se dicen líderes, para abonar a una búsqueda de una solución pacífica de este conflicto, ya sea por la crisis
obsesionados algunos líderes por lo que pasa al interior de Perú, por ejemplo, pues yo creo que hay temas mucho más urgentes y más importantes que se tienen que abordar y no estarse comprometiendo en cuestiones domésticas. Entonces yo creo que por supuesto que los líderes de cualquier región del mundo, ya sea África, América Latina, de Asia, tienen un compromiso, una moral, una obligación que se requiere para poder abonar a construir la paz. Eso no nada más le concierne a Antonio Guterres como secretario general de las Naciones Unidas. Y la última pregunta, doctora, de mi parte. ¿Considera usted que en los próximos meses este conflicto pudiera encontrar una solución? ¿Cómo se ven las cosas de acuerdo a las posiciones de uno u otro país involucrado, además de quienes están aliados, especialmente a Ucrania? ¿O cree usted que esto camina a prolongarse durante los siguientes meses y quién sabe cuánto tiempo más? En esto que hemos estado viendo a lo largo de este año, que el mundo se ha polarizado más aún. Todo lo que se había logrado en la pandemia de trabajar con el paraguas del multilateralismo, ahora están o a favor o en contra, ya sea de Ucrania, de Rusia y de algunos que se mueven en una banda de neutralidad. Sin embargo, ante esta terrible división, tenemos que pensar de qué manera podemos frenar que no se prolongue esta guerra, porque los afectados directamente pues son los que están en el campo de batalla, pero indirectamente es toda la humanidad. Sin embargo, la semana pasada, Olaf Scholz, en la conferencia de Múnich, que abordaba el tema de la seguridad europea, ponía sobre la mesa en una entrevista que daba de que ellos ya están pensando que la guerra va a ser mucho más prolongada de lo que se estimaba. El mismo Vladimir Putin se ha dicho que él pensaba que en no más de 3 meses iba a lograr anexarse ese territorio como lo logró con Crimea. Entonces ahora los líderes, principalmente los europeos, están analizando la situación de que la guerra se va a prolongar inclusive hasta todo el año 2023. Te confieso que yo en lo personal pensaba que durante este primer semestre de este año podíamos ver una luz al final del túnel, pero cuando volteo a ver las situaciones, las circunstancias, la forma en cómo inclusive el mismo rublo se ha fortalecido, cómo es que Vladimir Putin sigue teniendo financiamiento para la guerra a través del redireccionamiento de socios comerciales, es decir, que aunque el gas natural y el petróleo ya no se lo compra Europa, pues sí se lo vende a lo que es India, a China y otros asiáticos. Entonces siguen teniendo estos ingresos para seguir dando batalla. Por lo tanto, sí veo difícil que a lo largo de este año 2023 pueda acabar. Estaremos iniciando en 2024 muy posiblemente con esta guerra en Ucrania y esperemos que no se expanda más a otros territorios y sobre todo que las consecuencias pues son abismales, que aunque todavía no hay una cuantificación clara del costo que ha sido esta guerra, pues lamentablemente sí sabemos que ha cobrado miles de vidas, más de 14 millones de ucranianos que han huido de su país, más todo el costo y las implicaciones económicas a nivel global. Bueno, el saldo es lamentable desde todo punto de vista, sobre todo en la pérdida de vidas humanas. Doctora, muchísimas gracias por atendernos en directo desde México. Al contrario, un fuerte abrazo y estamos aquí al pendiente y en contacto. Muchísimas gracias, Néstor, y hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Le decimos a la doctora Aribel Contreras, analista de asuntos globales, hoy refiriéndose a la crisis desatada a raíz de este conflicto armado bastante prolongado, ya a punto de cumplir un año desde su inicio.